Hola, buenos días. ¿Cómo es? Cuando pensamos en la universidad, pensamos en desarrollo, progreso, aprender para el futuro. Pensamos en comunidad, con quien construir, trabajar, proyectar una vida y adquirir las herramientas para cambiar nuestro mundo. Somos una universidad con historia, legado y un amor profundo por la sabiduría. En 1962, en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, nació un sueño que más adelante sería el futuro y alma mater de miles de colombianos. Gracias al trabajo del Cuerpo Médico del Hospital Militar, en 1978 se organizó la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y de esta manera se iba complementando el abanico de ofertas académicas. A inicios de la década de los 80, nos reconocieron como Universidad Militar Nueva Granada, siendo parte de la educación pública del país, con el propósito inicial de ser un apoyo para la formación académica de las fuerzas militares. Ahora, somos parte de la historia profesional de miles de personas motivadas por aprender. En el año 2009 creamos un laboratorio vivo con más de 75 hectáreas, un campus moderno y tecnológico que ofrece a nuestros estudiantes condiciones sublimes para el desarrollo integral. Un lugar estratégico en la Sabana Centro, arquitectónicamente responsable con el medio ambiente, rodeado de zonas verdes e historia, donde la tranquilidad y la armonía crean un espacio único e ideal para el aprendizaje experiencial. Es por eso que volvimos a lo esencial usando el tren de la sabana, acercando lo que parecía lejos, poniendo a disposición herramientas de este siglo y reinventándonos día a día para seguir siendo símbolo de proyección social. Diseñamos un abanico de oportunidades con bases sólidas y modernas para que los estudiantes encuentren su camino y adquieran herramientas y habilidades para la vida, guiados por 1.593 docentes entregados a su vocación, aportando así al desarrollo profesional y cultural de nuestro país. Fundamentados en la cooperación e intercambio cultural, contamos con 93 convenios internacionales en 66 universidades aliadas en el exterior, relaciones directas con embajadas, organizaciones y empresas para que el conocimiento trascienda sin límites alrededor del mundo. Más de 54.000 egresados han pasado por nuestros 118 laboratorios y talleres de física, química, ingeniería, biología y ciencias de la salud. Espacios diseñados con tecnología de punta con el propósito de entregar a nuestro país puñados de profesionales con experiencia real y altamente calificada para asumir los retos de nuestro presente. Apoyando la innovación y el espíritu emprendedor con ideas de vanguardia, contamos con 49 patentes nacionales y 3 internacionales que respaldan el compromiso de la investigación neogranadina en la historia de nuestro país. Generamos opciones de desarrollo profesional sin fronteras. Por esto la Facultad de Estudios a Distancia FAEDIS cumple una función importante, llevando oportunidades de titulación profesional a personas en todos los rincones del mundo, con su modalidad semipresencial y virtual. En esta era marcada por la tecnología digital, nuestra Universidad 4.0 se actualiza constantemente para brindar una experiencia académica de calidad multicampus para la formación de ciudadanos globales. Estamos certificados bajo las normas de excelencia y alta calidad, generando confianza a nuestros estudiantes con altos estándares académicos y profesionales entendiendo los cambios y contextos del mundo. Nuestro compromiso es con Colombia, por eso tenemos programas sociales liderados por profesionales neogranadinos, como es el caso de Isashi Palá, que busca apoyar y mejorar la calidad de vida de las comunidades wayú en la Alta Guajira, para contribuir a la construcción de paz con educación en el territorio.
Inspiramos creatividad, las ideas innovadoras, el fortalecimiento del sector productivo, el emprendimiento y el cuidado del medio ambiente. Porque la Universidad Militar Nueva Granada es moderna y comprometida con la educación de alta calidad. Es la universidad que todos queremos. Buenos días, respetados estudiantes, docentes, egresados, administrativos, decana y vicedecano. La Dirección de Extensión y Proyección Social y el Centro de Investigaciones de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada da la bienvenida a todos los asistentes a este su conversatorio titulado Diagnóstico Preimplantatorio a la luz del reciente lanzamiento del libro titulado El diagnóstico preimplantatorio al niño medicamento en Colombia, una mirada en torno a la eugenesia positiva, legislación comparada con el ordenamiento jurídico español. Primero que todo, un agradecimiento muy especial para todos nuestros participantes que el día de hoy están acompañándonos. Igualmente, gracias a nuestros invitados, los autores del libro, la doctora Amparo de Jesús Zárate Cuello, el doctor Nicolás de la Barrera y la doctora Orita Beltrán, quienes amablemente aceptaron la invitación y van a compartir con todos nosotros sus disertaciones y experiencias en torno a esta publicación. La metodología que utilizaremos en este conversatorio serán las intervenciones de nuestros autores a la luz de una serie de preguntas que yo gradualmente iré planteando. Luego se realizará una brevísima ronda de inquietudes de los asistentes, únicamente a través del chat. Yo ordenadamente gestionaré las preguntas que vayan surgiendo y estaré atenta al manejo del tiempo. Primero que todo, invito a nuestra decana, la doctora Rubia Estela Romero, a que nos dé sus palabras de bienvenida en este encuentro. Adelante, decana, tienes la palabra. Buenos días para todos, comunidad de la Universidad Militar Nueva Granada, con la venida del señor rector, de los vicerrectores y de esta facultad, la Facultad de Educación y Humanidades, pues damos la bienvenida a otro conversatorio de los que ya estamos haciendo en nuestra facultad para interactuar con ustedes dentro de los temas científicos que nosotros abordamos. En esta oportunidad, a través de la Dirección de Extensión y Proyección Social y el Centro de Investigaciones, en cabeza de la doctora Irene Romero y de la doctora Amparo Zárate, nos encontramos aquí para este conversatorio, en donde vamos a tomar un tema muy importante para la bioética, del cual hace también parte nuestro doctorado, el cual es un aporte al diagnóstico preimplantatorio, en el tema muy importante, como ya lo decía la doctora Irene, de los aportes que se hacen en Colombia de la eugenesia positiva. Para eso le doy la bienvenida al doctor Nicolás Guillermo Hope de la Barrera, que nos acompaña hoy como participante en el texto también que les queremos brindar y que hace parte del prólogo que se escribió con respecto a este tema. Lo mismo doy la bienvenida de la Facultad de Medicina de nuestra querida universidad a la doctora Orieta Beltrán, quien también
Bueno, entonces, volviendo a la presentación, que hubo un percance aquí técnico, entonces, no, nada, comunidad académica, vamos con este tema tan importante científico y, bueno, bienvenidos a todos. Espero que sus preguntas nos retroalimenten también a nosotros. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctora Ruby, decana de la Facultad de Educación y Humanidades. Sin más rodeos, voy a presentar a nuestros 3 ponentes y autores del libro. Con nosotros está la doctora Amparo de Jesús Zárate Cuello, quien es doctora en Derecho, Persona, Sociedad, Derecho, Legitimidad y Legalidad, con énfasis en bioética. Bioderecho, Biomedicina, Biotecnologías y Derechos Humanos del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política 1, del cual obtuvo reconocimientos cum laude por unanimidad en la Universidad Complutense de Madrid, España. También tiene su diploma de estudios avanzados de la Universidad Nacional de España, UNED. Es experta en Derechos Administrativos de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en Derecho de Familia por la Pontificia Universidad Javeriana, bueno, y un sinnúmero de reconocimientos y producciones académicas y científicas. Además, es la directora de nuestro centro de investigaciones de nuestra facultad. Bienvenida, doctora Amparo, es un gusto tenerte aquí. Y contigo voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Nos podrías, por favor, contextualizar un poco sobre este libro? Y a su vez, ¿cuál es el fin de la aplicación de la técnica del diagnóstico preimplantatorio en la reproducción asistida? Sonido. Muy buenos días, doctora Irene Sofía Romero, directora de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Educación y Humanidades. Un saludo al doctor Nicolás Lluvé de la Barreda, la señora decana Ruby Estela Romero, y a la doctora Urieta, autora también de esta obra, que nos acompaña en el día de hoy. Sí, es muy importante esta obra para la comunidad científica, para los investigadores en bioética y en bioderecho. Se trata de un tema emergente y reemergente dentro de todos estos dilemas y problemas que llegan a la bioética, acuciantes a la bioética, y es con el propósito de ayudar también a estas investigaciones que realizamos entre Colombia y España con relación a estas temáticas que surgen de una técnica como lo es la reproducción humana asistida. Y el diagnóstico preimplantatorio se refiere a la selección de esos embriones que son creados, es profeso, con el fin de seleccionar los mejores embriones para que lleguen al útero de una mujer que desea tener un hijo por estas técnicas. Habida cuenta inicialmente que por los métodos naturales no es factible. En este sentido, se realiza la reproducción humana asistida, pero para el caso que nos ocupa, en esta selección a través del diagnóstico genético preimplantatorio se realiza con un fin en el sentido de seleccionar un embrión que sea histocompatible con un hermano que sufre una enfermedad grave, y en ese sentido es para el trasplante de las células hematopoyéticas con el propósito de realizar un tratamiento o una cura. Aquí se observa dentro de este libro que hemos realizado la doctora Orieta y yo, de traer estos dilemas y estos problemas que llegan a la bioética con ocasión de estos avances de las biociencias
y sobre todo el tema que tiene que ver con la dignidad del ser humano, porque se crea un ser humano para que sea reservorio de un hermano enfermo. Muchas gracias, doctora Amparo. Entonces, para hacerlo así, más dinámico nuestro conversatorio, voy a ir dándole la palabra gradualmente a cada uno de nuestros ponentes. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Nicolás Job de la Barrera, quien es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá y catedrático de Mérito de Genética desde el 2014. Además, cuenta con una amplia experiencia y un número considerable de artículos y publicaciones en este tema. Doctor Nicolás, es un gusto tenerlo hoy aquí con nosotros y queremos preguntarle, ¿qué lineamientos ha señalado la Comisión Nacional de Bioética de España con relación al bebé o niño medicamento? Bueno, en España lo que tenemos ahora mismo es una ley, la Ley de Reproducción Humana Asistida. La reforma última fue en el año 2006, que permite la tecnología que acaba de explicar muy bien la doctora Zárate Cuello, ¿no? La tecnología que permite seleccionar embriones en el seno de una familia que ha tenido un hermanito, que ha tenido un niño con algún problema y requiere de un trasplante, ¿no? Entonces, crearle un hermano por fecundación in vitro, seleccionar, por supuesto, de entre los embriones aquel que es compatible para poderle después, digamos, utilizar, porque es así. Una vez que nazca, su cordón umbilical como una fuente de células madre muy ricas, hematopoyéticas, para poder hacer un trasplante y curar a ese hermanito, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Una idea que es muy rebuscada, muy difícil, hay otras alternativas que podemos luego ver, pero que realmente, bueno, pues en la práctica, tanto en España, donde ha habido muy pocos casos, como en el mundo entero, no está resultando eficaz, ¿no? Sobre todo porque conlleva la creación de muchos embriones, extirparles una célula para hacer el diagnóstico, lo cual ya deja un poco tocado a lo mejor al embrión, puede tener sus consecuencias sin que eso sea, digamos, se haya evaluado demasiado bien, pero que realmente tiene muchas limitaciones. Bueno, en España está permitido esto desde el año 2006, pero repito, aquí solamente ha habido de los cientos de casos de peticiones, porque cualquier petición de la aplicación de esta tecnología ha de pasar por una comisión de reproducción humana asistida, que evaluará el caso desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista social, y admitirá o no que se lleve a cabo. Bueno, pues de los cientos de casos de las solicitudes, al final solamente ha habido 2 éxitos desde el año 2006 que se conozcan en España, ¿no? Lo cual quiere decir que ha habido muchísimos fracasos también, porque realmente, repito, es una tecnología de un rendimiento, es muy difícil, muy compleja y de un rendimiento muy limitado. Ok, gracias, doctor Nicolás. Sí, efectivamente implica unos gastos significativos, ¿no? Bueno, ahora le vamos a dar el paso a nuestra siguiente ponente y autora del libro, la doctora Aurieta Beltrán Casas, quien es médica egresada de la Universidad del Rosario con maestría en genética humana de la Universidad Nacional de Colombia. En los últimos 18 años se ha desempeñado como asistente de investigación y coinvestigadora en proyectos de la Organización Panamericana de la Salud, en el Grupo de Biotecnología en la Salud de la Universidad Militar Nueva Granada y en el Grupo de Investigación Biológica de Células Madres de la Universidad Nacional de Colombia. Ella también cuenta con una amplia experiencia en estos temas y obviamente una considerable y significativa producción académica y científica. Doctora Arieta, bienvenida. ¿Y usted cree que el gobierno colombiano debería cubrir el diagnóstico genético preimplantatorio? Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio. Digamos que el diagnóstico genético preimplantatorio tiene pues muchos usos. Consiste en que haciendo fertilización in vitro tenemos embriones y podemos hacer diagnóstico. Entonces depende para qué uso específico se esté hablando. Lo que actualmente dice pues el sistema de salud
es que no se tiene cobertura. Sin embargo, han habido algunas instancias de la Corte Suprema donde se ha autorizado para algunos casos, donde se analiza el contexto económico, la indicación del diagnóstico preimplantatorio para algunas familias y se ha autorizado el costo pues a cargo pues del sistema de salud colombiano. Pero para el caso que nos compete, que es el que se refiere el libro, que es hacer diagnóstico preimplantatorio para seleccionar no solamente excluir un embrión que no tenga una patología genética, sino que además comparta por lo menos 5 genes importantes en la compatibilidad para ser donante de un trasplante en el futuro, ya es una indicación más específica. Y creo que en ese caso, y dada la experiencia que han tenido en otros países como España, los costos como tal serían muy altos para que los asumiera el sistema, exceptuando pues si se creara una ruta de manejo revisada con una comisión, tal como lo explicó el doctor Nicolás Lluve de la Barrera. Entonces, si miramos atrás la experiencia de Europa y en particular de España, vemos que por una parte los costos son altos, que se han aplicado en pocos casos, pero que la eficiencia ha sido poca. Entonces se cuestiona uno hasta qué punto se han atendido necesidades de 100 personas con unos altos costos de tecnología para escasamente tener el éxito de 1 o 3 o muy pocos casos en los que se consigue un trasplante exitoso después de todo el sometimiento a unas técnicas de reproducción asistida que tienen unos riesgos para la madre, que debe pues asumir la carga física, psicológica del procedimiento y tener un embarazo pues que debe ser vigilado y después nace un bebé al cual se le recolecta la sangre de cordón umbilical que también debe cumplir unos criterios técnicos de calidad para que pueda ser usada como un trasplante. Entonces creo que los costos son bastante altos. Para específicamente el asunto de certificación de HLA son demasiado altos. Ok, muchas gracias. Doctor Nicolás, ¿es éticamente correcta esta práctica? ¿Se puede usar para la selección genética de embriones? Bueno, todo lo que sea, digamos, manipular embriones no es éticamente adecuado ni es correcto, porque un embrión, lo primero que tenemos que tener muy claro desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la biología, es que el embrión es la primera etapa de la vida, la primera etapa de la vida humana. Y por lo tanto, un embrión es la primera realidad corporal que tenemos, la primera manifestación corporal de la vida, ¿no? Utilizarlo ya es de por sí negativo, pero cuando además dentro de esa utilidad cabe la posibilidad de un rechazo de parte, y además de una parte importante de los embriones que se crean, y claro, son vidas humanas que se eliminan. Por lo tanto, estamos, digamos, pues eso, no solamente instrumentalizando la vida, sino además eliminando, cribando seres humanos. Realmente esto no es... realmente la estadística de cuántos embriones hay que crear para que 1 al menos, o 3 en el mejor de los casos, puedan ser que reúnan esas características de una compatibilidad inmunológica con el hermanito que nació antes y además que no padezca, no tenga los genes que alteren también la misma enfermedad, porque claro, siendo de la misma familia, cabría la posibilidad de que este niño, entre estos embriones, hereden también los mismos genes de la enfermedad. Bueno, la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Y las estadísticas que hay, por ejemplo, la Organización Europea de Reproducción Humana Asistida, la ESRE, tiene unas estadísticas que nos dicen que solo un 2,5% de los embriones que son utilizados de esta manera, a los que se les hace una biopsia de una célula para hacer el análisis y luego se admiten y si son adecuados se van a implantar, van a seguir adelante. Bueno, pues de todo ese proceso, los que llegan a término al final son entre 2 y 3 de cada 100.
lo cual quiere decir que hay un encarnizamiento reproductivo impresionante, es decir, estamos desechando, tirando embriones pues que son vidas humanas y además realmente ya es grave eso, pero si queremos todavía pensar un poco más, muchos de esos embriones son embriones sanos, simplemente adolecen de un par de genes que son los que les darían, digamos, el marchamo de calidad para ser utilizados. Realmente no tienen ni siquiera la enfermedad, muchos de ellos, simplemente se desechan porque no tienen el gen o los 5 genes que nos decía muy bien Orieta de compatibilidad deseados. De modo que, pues eso yo creo que desde un punto de vista ético está dicho todo, ¿no? Claro que sí, indudablemente, ¿no? Doctor Amparo, ¿cuál sería entonces ese camino que debe tomar la ciencia desde la ética y la bioética, pues para la cura de estas enfermedades raras y únicas sin afectaciones a los derechos humanos? Bueno, el camino que la ciencia debe realizar es de hacer una ciencia con conciencia, teniendo en cuenta los avances que ya se han venido realizando desde la biomedicina, la biotecnología, la genética, eh, pero pretendiendo por esa dignidad humana. Eh, en cuanto a los avances, es ético a todas luces realizar a través de los bancos o de los biobancos, con la sangre del cordón umbilical, tratar estas enfermedades raras, algunas huérfanas y únicas, que para ese caso, pues, los expertos son aquí la doctora Orieta Beltrán y el doctor Nicolás Lluvé de la Barrera, en este sentido que han estado, pues, investigando con relación a este tipo de enfermedades. Pero el camino que debe realizar la ciencia y lo que nosotros encontramos en nuestra investigación es a través de los bancos de sangre de cordón umbilical, porque investigar en esa línea no genera ningún problema ético ni bioético, ni afecta la dignidad de un ser humano, y sobre todo no se va a crear un embrión solamente con un fin de ser reservorio o ser repuesto de un hermano enfermo. Al utilizar esta técnica de la sangre del cordón umbilical, se soslayaría, se dejaría de lado estas técnicas que se han venido desarrollando y que precisamente en España, en la ley de reproducción humana asistida, permite que se hagan estos tipos de investigaciones con un tercero, que se cree un hermanito para poder salvar, como se plantea, como hermanito salvador de otro que está enfermo. Entonces, el camino de la ciencia debe ser un camino hacia la dignidad humana, una ciencia que avance protegiendo los derechos humanos. Ok, gracias, doctora Amparo. Doctora Orieta, ¿qué problemas traería a futuro la creación del niño medicamento? Bueno, para el niño que haya sido concebido con esa intención, pues ya de entrada, su misma razón de existencia en el hecho de esa familia, pues va a estar marcada por cuál fue la razón para que mis papás quisieran que yo existiera. Creo que ya de entrada eso ya marca parte del futuro psicológico de esa persona.
saber que no fue concebido por azar, como muchos de nosotros que hemos sido concebidos al azar, muchos no fuimos realmente programados, eso se sabe a nivel mundial. Pero asumiendo que así muchos no hayamos sido programados, pero sí aceptados y acogidos y cuidados y criados con amor y respeto, creo que mm, sería lo más importante. Tendría que ser una persona que pues, tendría que entender eso, y una de las restricciones que otros países que han tenido la experiencia de los casos, como fue uno de los primeros casos del mundo, fue precisamente que nació el niño con la intención de salvar una hermanita y los papás no quisieron tener el niño, o sea, lo entregaron en adopción, y eso en algunas partes del mundo ya está prohibido, o sea, por eso debe haber una comisión en el caso de que se permita el uso, que entienda la motivación, no solamente el hermano que se quiere salvar porque está enfermo, sino cuál va a ser el bienestar, el respeto, la responsabilidad para ese niño que van a nacer, y que realmente la familia lo quiera como un hijo más. Un hijo más que requerirá muy probablemente entender esa motivación cuando tenga la edad para entenderlo. Y segundo, pues si al momento del nacimiento se recolecta la sangre del cordón umbilical de su nacimiento y eso fue efectivo para resolver el problema del hermano que está enfermo, pues digamos que ahí ya se lograría el objetivo principal, que es tener un trasplante exitoso. Pero esa recolección de sangre, cordón umbilical, puede no tener todos los criterios de calidad, entonces habría que esperar más tiempo y se convierte automáticamente en el mejor donante de médula ósea, porque principalmente la aplicación es para suplir enfermedades que comprometen la médula ósea, el sistema hematopoyético. Entonces se convierte de ahí para siempre en un donante permanente, en teoría, de médula ósea y de pronto de quién sabe qué otros órganos en el futuro. Entonces, esa sería como el escenario del futuro de ese niño. Y atendiendo pues que aparte de eso, pues él en su estadio de embrión no tuvo el derecho a dar opinión sobre todo lo que se decidió. Ya a que no tuvo la oportunidad de ejercer el principio de autonomía. Exactamente. Entonces, pues está aquí ya y pues toca afrontar todas las consecuencias y los beneficios que todo esto trae, ¿no? Doctor Nicolás, entonces, Sí. ¿cuáles son esos requisitos y cuál es la probabilidad de obtener embriones adecuados para esta práctica? ¿Y cuál sería su eficiencia médica? Sí, bueno, los requisitos creo que ya más o menos los hemos esbozado de las intervenciones sucesivas que hemos tenido. Fundamentalmente, digamos, los dos requisitos son que el embrión que yo voy a utilizar, que yo voy a implantar, para que de él nazca el deseado niño donante, bien por medio de su cordón umbilical o como donante futurible cuando el cordón falla y se queda un poco ahí, como nos decía muy bien Orieta. El problema que tenemos ahora es que esos embriones tienen que tener dos requisitos. Primero, carecer, no tener los mismos genes de la enfermedad que padece el hermano que se desea curar. Genéticamente eso es muy probable, hay una cierta probabilidad. Por ejemplo, para genes recesivos, sistemas monogénicos y alelos recesivos, la probabilidad es de 1/4 de que vuelva a ocurrir, ¿no? Es decir, el 25% de los descendientes de una pareja que tengan heterocigosis para un gen, o sean portadores de un gen de una patología, pues el 25% la van a tener. Puede haber 1/4 de recurrencia, por lo tanto. Y segundo requisito, que cumpla efectivamente este embrión que yo creo con la idea de que sus genes de histocompatibilidad, el sistema HLA, una serie de genes, hay 5 fundamentalmente, pero bueno, son muchos más, es un sistema muy complejo, pues coincidan lo más posible con el hermanito al que se desea curar, para precisamente que no haya luego un rechazo en
en el trasplante que deseamos hacer. Esos dos requisitos son los fundamentales, ¿no? Si no cumplen esos dos requisitos, de los muchos embriones que se van a obtener por fecundación in vitro, lo que se va a hacer es un cribado, se van a analizar de uno en uno con unos sistemas que son, normalmente se utiliza PCR, que nos va a permitir amplificar la región del ADN del gen o de los dos genes que deseamos controlar, y a la vista de los resultados entonces se decidirá que este embrión sí, este embrión no, este sí, este no, normalmente muchos más que no, que sí, porque la probabilidad es a lo mejor, como yo decía antes, pues, bueno, estadísticamente uno cada 60 y tantos aproximadamente, de que exista, de que tenga esas dos, que cumpla esas dos normas. De modo que hay que crear muchísimos embriones para obtener al menos un mínimo de 3, que normalmente son los adecuados, para poder llevar a cabo, digamos, o seguir adelante con la operación. Todos los embriones que no den la talla, en el sentido de esos dos genes, tienen un destino incierto, más bien se van a eliminar, porque una vez que se ha manipulado, se le ha quitado una célula para hacer el análisis de PCR al ADN, ese embrión está tocado y normalmente sí que puede seguir adelante, pero es muy difícil conservar los que no se vayan a seleccionar, porque no se pueden no se pueden congelar al haber sido biopsiados, ya no sirven los sistemas de congelación, se le ha quitado una parte de la cubierta y hay muchas dificultades técnicas y normalmente se tiran, literalmente. Lo cual, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, éticamente todo esto, pues, digamos, deja mucho que desear. Al final, ¿el final es bueno? Sí, claro, yo voy a tener un bebé que va a servir para salvar a un hermano. Ojalá, ojalá, esa es la idea, ¿no? Esa idea es buena, pero el costo de eso es muy alto en vidas humanas. Exactamente, te me adelantaste a la otra pregunta, porque pues, yo no soy experta en estos temas, entonces yo decía, pero bueno, ¿qué es lo que hacen con todos esos embriones que no son compatibles con el hermanito enfermo, ¿no? Pero bueno, ya lo acabas de explicar a todos muy claramente, ¿no? Entonces, sí, el costo es elevado, ¿no? De vidas y todo. Pero bueno, doctor Amparo, los avances de la biomedicina y la biotecnología que permiten crear estos hijos por reproducción asistida con diagnóstico preimplantatorio podrán transformar la manera de tener los hijos y la identidad genética de las personas exiliando el acto conyugal. Claro que sí. Es que ya se ha exiliado el acto conyugal desde que se están aplicando las técnicas de reproducción asistida, porque ya ese acto de amor, ese acto de entrega de las parejas que desean tener un hijo, naturalmente no se presenta porque ya se producen los hijos en la frialdad de los laboratorios. Así pues que esto es lo que nos ha traído la técnica de reproducción humana asistida, que si bien inicialmente también tenía un fin altruista de traer un hijo a una familia que naturalmente no los podía concebir por alguna patología ginecológica que le impidiese tener hijos en forma natural, se acudió a estas técnicas desde el año de 1978 con la creación en Inglaterra de la primera bebé probeta de que se hablaba en ese entonces, de Lois Brown. Y de ahí se fue extendiendo a todo el mundo y Colombia no se quedó atrás con los investigadores muy listos que se encuentran aquí. Y la primera bebé probeta colombiana surge en el año de 1985 bajo la dirección científica del doctor Elkin Lucena. Así que en España ha sido también vanguardista con estos temas y ha tenido pues unas leyes que le han permitido desde la reproducción humana asistida hasta la investigación biomédica con los embriones que se han quedado por allá en nitrógeno líquido
congelados para efectos de la investigación. De todas maneras, esta técnica permite y ha permitido realizar otras aplicaciones científicas que tienen que ver con la reproducción humana asistida, y se está transformando la naturaleza humana, se está seleccionando sexo, se están seleccionando bebés medicamentos y por otro lado también bebés de diseño para futuro, cómo quiero tener el hijo, qué características fenotípicas o genotípicas quiero que tenga. En el caso del coeficiente intelectual y demás aspectos que se quieran tener y características pues fenotípicas, somáticas de las personas, y también conforme a los estereotipos del deseo, de la belleza, que trae el esnovismo y bueno, y demás cosas que se cree que los científicos en los laboratorios pueden, y como ya lo han logrado, inmiscuirse desde ese comienzo, desde esa fase primigenia del ser humano, entonces poder a través de todos estos avances que se han otorgado a través de la develación del genoma humano, poder transformar la naturaleza humana. Y esto es muy peligroso porque verdaderamente estamos transformando la genética del ser humano, el ADN, la manipulación, entrar en una terapia génica, en línea germinal, que transforma esencialmente al ser humano. Eso es bastante complejo para lo que realmente somos como humanos. Entonces, aquí surgen muchísimas preguntas con relación a los dilemas éticos y bioéticos. ¿Qué pasará con este ser humano? ¿Qué pasará con los hijos? ¿Se transformará la familia? Y además que estas técnicas contribuyen también para otras alternativas, de otras alianzas afectivas que por los métodos naturales tampoco pueden tener hijos. Entonces, ¿qué se constituirá en el futuro? Estamos ante la presencia de una masificación humana planificada a través de la reproducción humana asistida. Son muchas las cuestiones que se presentan con relación a estos temas que el doctor Nicolás Lluvé de la Barreda también puede dilucidar en este sentido. Doctor Nicolás, creo que tiene cerrado el audio. Bueno, de hacerlo solo, sí. Yo no lo toqué. Bueno, claro. Sí, quería decir que tomo el reto que me hace la doctora Amparo Jesús, ¿no? Zárate. Y realmente sí, claro, los retos ahora mismo, claro, porque después del proyecto Genoma Humano, con la cartografía absoluta ya completa de los genes, los 20.000 genes que tenemos y demás, vamos conociendo cada vez más. Y la tentación biotecnológica existe de manipular, de tocar incluso los genes para modificar de alguna manera nuestras características. Cuando eso se hace con fines de salud, y estamos hablando de terapia génica, pues bueno, es un fin positivo y todo lo que sean avances en ese sentido, el diagnóstico genético utilizado en la dirección de corregir patologías es sin duda alguna una maravilla. Lo que pasa es que la seguridad todavía
no es total y entonces ahora mismo hay muchos riesgos. Y como muy bien nos decía ahora mismo Amparo Jesús, ¿no? El problema que tenemos ahí es sobre todo tocar la línea germinal, es decir, las células que luego van a dar lugar a los gametos y que van a trascender a generaciones posteriores. A lo mejor en el individuo que nace no vemos todavía nada, pero en sus descendientes, cuando lleguen a la madurez y tengan hijos, pueden ocurrir pues, fenómenos indeseados desde el punto de vista genético y todo eso es muy peligroso, ¿no? No tenemos todavía la seguridad como para hacer nada de eso. Y está siempre la tentación, además, de poder hacer, sobre todo con la edición génica, que es la última tecnología, ¿no? La de poder corregir en el ADN in situ alguna base nucleotídica con el fin de, bueno, pues de otorgar un nuevo fenotipo, un nuevo carácter. Con esa tecnología que va aumentando en precisión, pero todavía no es absolutamente precisa, pues el panorama o la perspectiva pues ofrece todo tipo de posibilidades. Pero repito, dentro de esas posibilidades las hay buenas y malas, vamos a decirlo así desde un punto de vista ético. Las buenas y deseables sería utilizar esa tecnología en la dirección de corregir las enfermedades. Las negativas, pues utilizar esa tecnología para obtener superhombres, hombres más inteligentes, hombres más longevos, más bellos o hombres y mujeres, evidentemente, lo hablo en sentido genérico, ¿no? Es decir, esa es la vertiente menos positiva de todo esto. Y ahí, claro, todo eso se traslada al mundo de los embriones porque es, digamos, lo que tenemos en el laboratorio a disposición de esas manipulaciones. No podemos hacerlo digamos, cuando la vida viene de forma natural, en un embrión que no vemos, pero sí se puede hacer durante esos 14 primeros días aproximadamente de vida embrionaria que son manejables en el laboratorio. Ahí es donde están las grandes decisiones éticas que deben de estar, digamos, en la mente de todos los experimentos que se vayan a ir proponiendo y haciendo en el futuro. Exactamente. Doctora Orieta, a la luz de lo que hemos conversado, ¿tú crees que la eugenesia positiva no va en contra de las leyes de la naturaleza? Pues iría en contra de las leyes de la naturaleza, contra la misma dinámica de la selección natural, de toda esta teoría de la selección natural darwiniana. Claro, porque estaríamos escogiendo quiénes van a sobrevivir y quiénes no, en el caso de seleccionar embriones con ciertas características o no. Entonces, sí, iría en contra de la selección natural, de la dinámica de cómo naturalmente, dependiendo los contextos, tener o no ciertos genotipos juega a favor o en contra eh, de alguna ventaja o desventaja. Eso ha sido así en la historia de la humanidad. Entonces, voy a poner un ejemplo. Hace 1000 años o 500 años, si tuviéramos un cierto rasgo en nuestra hemoglobina, que es el rasgo falciforme, nos da una ventaja. Nos daba en esa época y todavía una ventaja para no ser infectados por cierto microorganismo. Pero si lo ponemos a este contexto del presente, donde para esa enfermedad infecciosa ya hay tratamientos y todo, pues ya no sería una ventaja tener cierto genotipo como tal. Entonces, tácitamente, sí iría en contra de lo que el azar de la vida y de la naturaleza y la dinámica de las poblaciones da. Exactamente. Para los tres, ¿qué decirle entonces a unos padres que tienen un hijo enfermo y se plantean acudir a la técnica del niño medicamento? Doctor Nicolás, estamos por ti. Quería darle la oportunidad primero a la doctora. Dale. Yo quiero primero. Primero que todo, pues, digamos que
para llegar a las parejas que han tenido esa necesidad es porque ya han agotado otras opciones a las cuales no tuvieron alcance. O sea, no es la primera opción, no es la primera línea para un trasplante. Es porque si yo tengo un hijo con una enfermedad donde se requiera un trasplante, pues lo primero que hace el equipo de manejo, que generalmente es un equipo encabezado principalmente por un hemato-oncólogo o un hematólogo, va a definir primero, buscar si hay un buen candidato en la misma familia, preferiblemente un hermano. Eso es lo primero que se agota. Si no existe esa opción, entonces debe haber un registro de consulta que existe a nivel internacional, que es el registro de donantes de médula ósea y de sangre de cordón umbilical, que es un registro voluntario internacional sin carácter lucrativo, sino en principio de buena fe de que hay personas adultas o madres que han donado la sangre de cordón umbilical, y eso es un registro que existe y que se debe consultar primero. Si ya después se han agotado todas esas opciones, es que ni hay familiar, ni hay un donante compatible en el registro, que el chance de tener o no un posible donante es alrededor de un 20 o 30%. Entonces empiezan a agotar las posibilidades y ahí es donde en las décadas pasadas pues surgió la opción de pensar en tener un hermano que fuera el donante. Algunas parejas se embarazaban naturalmente, pero jugaban el azar, como bien lo dijo ya el doctor Nicolás, o sea, el azar de que pueden tener hijos otra vez enfermos, ya no era uno, sino dos, y de pronto tener un hijo que no tuviera la enfermedad, pero eso, las cifras hablan alrededor de un 20-18%. Entonces, la técnica como tal, cuando se planeó y se empezó a ofrecer, se ofreció a ese tipo de parejas que ya habían agotado una cantidad de opciones que no estuvieron disponibles. Creo que también hay que ser sincero uno con los pacientes, también tiene que hablar de cuál es el pronóstico de las enfermedades y darle la mejor capacidad técnica y médica disponible para lo mismo. Entonces, claro, los primeros registros de médula ósea eran de eso, de donantes de médula ósea, y ahora con el conocimiento que se ha creado de la sangre de cordón umbilical, pues tenemos una fuente más de células hematopoyéticas que pudieran estar disponibles para quien lo necesite. Doctor Nicolás, le cedo la segunda parte. Bueno, quería darle la opción también a la doctora Amparo, pero bueno, yo realmente poco puedo añadir porque lo que ha dicho la doctora Beltrán es muy correcto y son las auténticas razones. Lo único que puedo quizás es decir que también va a depender mucho de cuál es el tipo de enfermedad. Es decir, el éxito ya hemos dicho que el éxito de esta tecnología tan rebuscada del bebé medicamento es muy bajo. Va a depender también un poco del tipo de patología que tiene el hermano, si es una enfermedad de la sangre, si es una enfermedad genética, en fin, hay diferentes probabilidades de éxito, pero en cualquier caso no hay un éxito absoluto, en absoluto, para nada. Es decir, la tecnología es muy difícil que llegue a término con un éxito total. Y lo que está ocurriendo es que se han creado unas expectativas en la pareja de que esa es la solución, a lo mejor con la angustia que supone tener que esperar todo el proceso, primero de la obtención del embrión adecuado, la implantación, que eso siga adelante, todo el proceso del embarazo, hacer alguna prueba incluso durante el embarazo para ver realmente si los perfiles genéticos que se determinaron en el embrión se confirman, porque hay que confirmarlo todo. Y cuando ya nace la criatura y se tiene el cordón umbilical, a ver qué pasa. Es un proceso muy largo, muy angustioso psicológicamente. Esto yo supongo
que tiene su costo también muy, muy fuerte. Y existe esa otra alternativa, que es la de los bancos de sangre de cordón umbilical. Simplemente con tener decenas de miles de ese apéndice que se tiraba normalmente al nacer las criaturas, ¿no? Que no se utiliza, ahora ya se va guardando. Bueno, pues hay una red mundial que nos permite conocer cuál es el perfil genético de cada uno de esos cordones umbilicales que se van guardando en los bancos, y en ese reservorio de cordones umbilicales puede haber alguno que sea perfectamente compatible y no habría que esperar, y no habría que crear embriones ni esperar los 9 meses, sino utilizarlos muy directamente. Esa sería, digamos, es la mejor alternativa hoy en día, la utilización adecuada de los bancos de sangre de cordón umbilical. Luego hay otra opción en el futuro, que es la terapia génica, de la que he hablado hace un ratito, pero esta está todavía más en mantilla, ¿no? Tenemos que esperar más, pero ya hay una serie de enfermedades curables durante el embarazo. Se puede hacer hoy ya una terapia génica in útero para una serie de enfermedades no muy numerosas, pero que son realmente, va aumentando la lista de las posibilidades, porque por ahí está habiendo mucha investigación, y una investigación muy ética y muy positiva, ¿no? Desde luego más ética y más positiva que la creación de embriones para descartar muchos y quedarse a lo mejor con 1, 2 o 3 y a ver qué ocurre, porque repito que no hay un éxito absoluto en nada de esto. Bien. Bueno, en este caso, ¿me escuchan? En este caso estamos ante la presencia del consejo genético. Los padres van al médico y dicen qué podemos hacer con este hijo que está enfermo, que tiene una patología. El médico dice que requiere de trasplantes para su salud. Y en este sentido, pues, al igual que la doctora Orieta y el doctor Nicolás Llobet de la Barreda, en este sentido, pues, habría que acudir a los bancos de cordón umbilical para hacer esos trasplantes en primera instancia. Lo importante en este caso es la problemática bioética que generaría en el evento de que el médico tratante le diga a los padres, la solución es crear un hermano que sea histocompatible con su hija que tiene esta enfermedad genética grave. En este sentido, si se realiza de esa manera, ya va a ser, como lo ha dicho en muchas alocuciones el doctor Nicolás Llobet de la Barreda, se convertiría en el bebé medicamento, en el niño medicamento, en el adulto medicamento, en razón de que puede estar toda una vida ese ser humano que es ser humano y tiene derechos humanos por el hecho de pertenecer a la familia humana. Este ser humano pierde su dignidad y se convierte en alguien que llegó a la vida que simplemente por un fin, como se observa con este tipo de técnica que se aplica a un ser humano para el servicio de otro. ¿Podríamos hablar en estos casos que estamos ante una esclavitud genética? Podemos crear seres humanos para que sus recursos genéticos permitan darle salud y vida a otras personas. No creo que ese es el consejo genético que se pueda presentar en este caso, y precisamente esta es la razón
por la cual desarrollamos esta investigación para mostrarle a la sociedad científica que este no es el camino, que el camino no es la creación de bebés medicamentos para solucionar las patologías de las que nosotros vamos a padecer a lo largo del ciclo vital humano, sino que la ciencia debe avanzar en otras alternativas y no utilizar al ser humano desde esas fases primigenias de su desarrollo. Y tampoco dentro de ese desarrollo y al final de su ciclo vital. Entonces, en este sentido, eso es lo que se plantea y por ende, tal como lo ha dicho la doctora Orieta, es una técnica costosa, pero si bien existen bancos de sangre de cordón umbilical, ya aquí en Colombia tenemos uno, el propósito es que el Estado dedique recursos a esos bancos para que se hagan las investigaciones por parte de los científicos que confluyan en tratar y curar estas enfermedades raras, únicas, huérfanas, o las enfermedades que se nos presentan en el transcurso, en el inicio, desarrollo y final de la vida humana. Entonces, no es, por más que podamos plantear de que este fin es altruista, porque podemos decir, pues, ¿qué haría un padre en estas condiciones? No es ético ni bioético usar a los seres humanos para el servicio de otros, aunque sea para tratar o curar enfermedades. Hay otras vías y la ciencia debe avanzar en ese camino. Bueno, pues muy interesante el punto de vista de los tres. Y bueno, por cuestiones de tiempo que ya tenemos que ir cerrando, en el chat nuestros asistentes nos piden una última pregunta para los tres y nos dicen, ¿cuál es la contribución de este libro a la bioética y al bioderecho en Colombia y en España? Entonces los invito a los tres para que por favor nos den brevemente pues, su última opinión en relación a esta obra tan importante y así vamos cerrando nuestro conversatorio del día de hoy. Doctor Nicolás. Yo creo que la prioridad en esta respuesta la tienen las autoras, las verdaderas autoras, porque yo simplemente he hecho una pequeña contribución glosando la oportunidad y la necesidad de esta obra, que me parece fundamental, dada también la situación legislativa o el futuro del planteamiento de una reforma legislativa para Colombia, por la que ya hemos pasado aquí hace unos años. Repito que ha sido, bueno, fue en su momento un boom el proponer nada menos que una ley, la de reproducción humana asistida ampliada en ese sentido del bebé medicamento, pero que luego no ha dado lugar a soluciones concretas en la inmensa mayoría de los casos. Yo creo que es una obra muy oportuna y además está muy bien documentada desde el punto de vista del derecho, con la doctora Zárate Cuello, y desde el punto de vista, por supuesto, también de la medicina, con la contribución de la doctora Beltrán. Las dos han, digamos, conseguido un tándem de recursos, digamos, de sus especialidades en lo que supone esta tecnología, ¿no?, aplicada. Y realmente es oportuna y es una necesidad, porque realmente nos va a poner en conocimiento de un problema real y de las posibles soluciones, y a lo mejor esta solución sobre la que trata el libro pues no es precisamente la más ética, ni es tampoco la de mejor futuro. Probablemente cuando estén dotados suficientemente los bancos de sangre de cordón umbilical, sobre todo, y ya en un futuro más lejano con las tecnologías de la terapia génica, podamos conseguir los mismos resultados
de una manera muchísimo más ética, respetando la dignidad de la vida humana desde el momento de la concepción, desde que se constituye un embrión en el cigoto. En esas primeras etapas, ahí ya tenemos una vida humana y hay que respetarla. Y yo creo que eso nos lo da a conocer de una manera bastante clara y bien documentada el libro de Zárate y de Beltrán, de modo que enhorabuena. Doctor Orieta. Doctora Orieta. Sí, ya. Creo que el primer aporte grande del libro es hacernos un diagnóstico en nuestro país, o sea, diagnosticar en Colombia qué es lo que ha venido ocurriendo, porque tenemos excelentes profesionales formados en medicina, excelentes equipos y centros de reproducción humana asistida, pero tenemos un vacío en la parte de legislación, en el ejercicio de las indicaciones y todas las, digamos, preguntas éticas que giran alrededor de esta y probablemente de otras técnicas bien. Entonces creo que al haber abordado ese primer diagnóstico a nivel nacional, ya el mérito del libro es bastante grande. Quedan inquietudes con respecto a que, porque en la búsqueda de la información local fue poca y queda uno con inquietud si teniendo tanta tecnología disponible y tan buena calidad de entrenamiento en todo ese personal de equipos de médicos y todos los asistentes de salud en reproducción humana asistida, yo por lo menos me hubiera esperado encontrar muchos más casos, pero queda el sinsabor de que no hay un contexto legal en Colombia. Entonces creo que el principal aporte del libro es haber hecho el esfuerzo de hacer ese diagnóstico, que si sabemos el diagnóstico podríamos saber qué pasos dar, y si miramos a las experiencias, el éxito o no, o las dificultades que han tenido en otros lugares del mundo, pues podemos aprender. Te cedo la palabra. Finalmente, es preciso señalar que esta es una obra novedosa para Colombia, pero dentro de la literatura científica encontramos solamente un caso de diagnóstico preimplantario, pero sabemos quienes investigamos en estos temas que en Colombia, como no existe legislación, se aplica desde el ámbito científico que todo lo científicamente posible es éticamente permisible. Entonces, si no está documentado, no quiere decir que no se realice. Donde existe tanta investigación dentro de este ámbito, desde la procreación o reproducción humana asistida y todos los avances científicos que se han venido realizando, también tendiente a erradicar ciertas patologías como la hemofilia. No se seleccionan embriones a través del DGP, del diagnóstico genético preimplantario, para evitar que nazcan niños con ciertas patologías graves. En Colombia se hace de todo. Colombia es un país donde los científicos son muy acuciosos, donde generan resultados, pero por un lado va la ciencia
y por otro lado va el derecho. Entonces, esta obra lo que nos quiere plantear es que estos avances que se van realizando científicamente se puedan llevar a la biolegislación, al Congreso de Colombia, al recinto de la democracia, donde se debata con la academia qué es lo que realmente se puede legislar conservando la dignidad humana y los derechos humanos. Entonces, el propósito es no crear niños medicamentos. El propósito de esta obra es de que la ciencia avance en torno a estas enfermedades que se puedan curar por otros métodos científicos sin que afecten esa dignidad humana y los derechos humanos. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por este tiempo y por este espacio. Nuevamente los felicitamos, las felicitamos, doctora Orieta y doctora Amparo, por esta obra tan importante para el ámbito de la salud y también para todos en general, porque de una u otra manera todos estamos inmersos en estos procesos, ¿no? Entonces es muy, muy interesante felicitarlos y bueno, desde ya los invitamos para nuestro próximo conversatorio, que será el próximo 28 de junio. Hablaremos obviamente sobre otro tema, seguiremos con el tema de la propiedad intelectual y en este caso con el tema de la mirada del punto de vista de los editores. Muchas gracias a todos nuestros participantes y a los asistentes que están siguiéndonos por el canal de YouTube y nos vemos el próximo 28 de junio a las 7 de la noche. Muy feliz día y buen comienzo de semana. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias.